estimados jóvenes. Muy buenos días. Vamos a ver el ejercicio que quedó pendiente de la PowerPoint para que lo puedan analizar y transcribir en el cuaderno, ¿ya? Bueno, estamos trabajando bajo los criterios de evaluación de nuestra asignatura, ¿ya? El ejercicio dice así: determina la densidad, la gravedad específica y la masa del aire que se encuentra en un cuarto, y las dimensiones del cuarto son 4 metros por 5 por 6 metros. La presión dentro del cuarto es de 100 kilopascales y la temperatura dentro del cuarto son 25 grados Celsius, ¿ya? Lo primero sería registrar los datos. Entonces vamos a colocar datos, a dibujar, vamos a cambiar el color, vamos a colocar negro, vamos a colocar los datos, ¿ya? Y los datos que nos están entregando acá son las dimensiones, ¿ya? Y con las dimensiones yo puedo calcular el volumen total. Ya recuerden que ahí hay 3 dimensiones: 5 metros por 6 metros por 4 metros, ¿ya? 5 por 6, 30, por 4 serían 120 metros cúbicos. La temperatura es igual a 25 grados Celsius y la presión que me están entregando es de 100 kilopascales. Sacamos los datos, ahora quedamos tranquilos porque los visualizamos, ¿ya? De esta manera no nos confundimos. Dato importante que me están entregando acá, porque ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con la siguiente fórmula. La fórmula principal corresponde a PV es igual a MRT, en donde P es la presión, ¿ya? La presión del gas, ¿ya? Porque este ejercicio habla de gases. Volumen total, ya lo sabemos, ya lo conocemos, ¿ya? Luego tenemos M, que es la masa. Tenemos R, un nuevo concepto, una nueva propiedad, que es la constante particular del gas, ¿ya? En este caso estamos hablando del aire, voy a escribir aire ahí, y T es la temperatura a la que se encuentra este gas, ¿ya? Teniendo estos datos, teniendo cada uno de estas, las descripciones de cada una de estas letras, ¿ya? Que corresponde a una propiedad que estamos midiendo dentro de este cuarto, ¿ya? Lo que nos están pidiendo es determinar la densidad, la gravedad específica y la masa, ¿ya? Dentro de este cuarto. Ahora, ¿por qué coloqué 3 fórmulas? 1, 2, 3. Solo para explicarles, ¿ya? Que de la fórmula principal yo puedo llegar a las otras 2 fórmulas. Es decir, de la presión por el volumen total es igual a M, que es la masa, por la constante particular del gas por la temperatura, yo puedo llegar a la fórmula 2. ¿Cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, yo veo que la presión se está multiplicando por el volumen, ¿ya? Entonces, al multiplicarse por el volumen, yo puedo pasar el volumen al otro lado y dejar la presión sola. Es decir, si el volumen multiplica, al otro lado pasa dividiendo. Esto me quedaría así: presión es igual a la masa por la constante particular del gas por la temperatura partido por el volumen total. Y esto lo puedo reordenar. Puedo decir que la masa partido por el volumen total por el R y por la temperatura es igual a la presión, ¿ya? O sea, quedaría finalmente esto expresado como presión es igual a masa partido por volumen total, ¿ya? Por la constante particular del gas por la temperatura. Pero aquí hay conceptos que ya tenemos que empezar a aplicar, ¿ya? El primero es conocer que la densidad es igual a masa partido por volumen total. Por lo tanto, esto es esto que está acá. Y de ahí que podemos desprender que la fórmula puede quedar expresada así: presión es igual a densidad por R, que es la constante particular del gas, por la temperatura. Y ahí tenemos
explicado de dónde sale la fórmula número 2, ¿ya? Está correcto. Ahora, de la misma fórmula, la primera, presión por volumen total es igual a mRT, ¿ya? Masa, eh, la constante particular del gas y la temperatura, yo puedo llegar a la fórmula 3. ¿Cómo? Bueno, sabemos que la masa está multiplicando la constante particular del gas y está multiplicando además a la temperatura. Ya se multiplican, ¿no es cierto? Los términos se pueden escribir primero puede ir la temperatura, después puede ir la masa y el R. ¿Por qué se pueden intercambiar? Porque es conmutativo. Ya es una propiedad matemática, ¿no es cierto?, que me permite la multiplicación. Eh, de alguna manera, si se pudiese decir, jugar con los términos, se pueden como cambiar de lugar. ¿Ya? Y bueno, em, la masa, como está multiplicando, yo puedo decir al otro lado que pase dividiendo. ¿Ya? Puedo decir eso. Entonces, yo puedo decir que la presión por el volumen total partido por la masa es lo mismo que decir R, que es la constante particular del gas, por la temperatura. Y lo puedo reordenar. La presión multiplicado por el volumen partido por la masa, ¿ya? Esto es igual, ¿no es cierto? Lo puedo reordenar. Es igual al R, la constante particular del gas, por la temperatura. ¿Ya? Y volvemos a recurrir a lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores, en donde decimos que el volumen total partido por la masa, aquí es igual al volumen específico. Por lo tanto, esto es igual a esto, ¿ya? Y ahí es donde yo puedo colocar que la presión por el volumen específico es igual a R, que es la constante particular del gas, por la temperatura, y ahí tenemos explicada la tercera forma de explicar o de expresar esta ecuación denominada ecuación general de los gases ideales, ¿ya? Ideales. Así se llama esta ecuación, general de los gases ideales. Ecuación general de los gases ideales. Ya. Pero pasando a otro punto, lo que me están preguntando son algunas cosas importantes, ¿ya? Es por eso que voy a sacar un screenshot acá. Voy a colocar estos datos que están aquí, ¿ya? Los voy a pasar acá para poder seguir trabajando con ustedes mientras van pasando al cuaderno toda esta información que de alguna manera es valiosa para poder continuar con nuestro aprendizaje. Me están pidiendo la densidad, la gravedad específica y la masa. Vamos a ocupar la primera fórmula. Vamos a colocar aquí desarrollo y vamos a utilizar la primera fórmula para poder despejar la masa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, presión por volumen total es igual a la masa por la constante particular del gas por la temperatura. Y vamos a hacer un checklist. Fíjense, ¿qué es lo que me están entregando aquí? La presión. Me están pidiendo la presión. ¿La presión la tengo? Sí, son 100 kilopascales. ¿El volumen total lo tengo? Sí, son eh, 120 metros cúbicos. ¿La masa la tengo? No, me la están pidiendo. ¿La constante particular del gas? Sí, esto se saca de tabla, ¿ya? La constante particular del gas equivale a 0,287 kilopascales por metro cúbico partido por kilogramo Kelvin, ¿ya? Por lo tanto, lo tenemos. Y la temperatura son 25 grados Celsius, por lo tanto, lo tenemos. Pero antes, necesito explicarles algo. El R siempre manda, ¿y a qué me refiero con esto? Si el R está en kilogramos, perdón, la temperatura acá abajo, se fija, ¿no es cierto?, del R, la temperatura del R son Kelvin, la temperatura no puede estar en Kelvin acá, o sea, en grados Celsius, tiene que estar en Kelvin. Vuelvo a repetir, el R, la constante particular del gas, manda, porque esto se saca de una tabla, ¿ya? Entonces, si a mí me entrega la temperatura en grados Celsius y mi R aparece en Kelvin, yo esto lo tengo que cambiar a Kelvin. Por el contrario, si hubiese aparecido el R en grados Celsius acá, que kilogramos multiplicado por grados Celsius, y me entregan grados Celsius, yo lo dejo igual. Ahora, si el R me lo hubiesen entregado en grados Celsius y a mí me entregan la temperatura acá en Kelvin, tengo que cambiar los grados Celsius a Kelvin. ¿Ya? En este caso, está en grados Celsius, acá tengo Kelvin, por lo tanto tengo que hacer un cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer una suma, ¿ya?
vamos a transformar. Para llevarlo a Kelvin, yo sé que los grados Celsius yo les tengo que sumar 273,15. ¿Ya? Y ahí yo voy a poder obtener los grados Kelvin. ¿Ya? Entonces sería los 25 más 273,15 y eso me da 298,15. Entonces registro aquí 298,15 Kelvin. ¿Ya? Ahora sí. Entonces ya tengo la temperatura en Kelvin. Lo tenemos resuelto. ¿Ya? Bueno, tenemos que desarrollar esta fórmula. ¿Y por qué? Porque tenemos que despejar la masa. ¿Ya? Para poder obtener la masa necesito dejarla sola. ¿Qué me estorba? Me estorba R que está multiplicando y T que está multiplicando. ¿Cómo lo hago? Lo saco al otro lado, ¿ya? Pero al otro lado, del otro signo igual pasa al contrario, pasa dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar presión por volumen total partido por R por T es igual a la masa, ¿ya? Entonces, el M es igual a la presión. La presión, empezamos a reemplazar. La presión está aquí, son 100 kilopascales. 100 kilopascales. Lo multiplico por el volumen total. El volumen total son 120 metros cúbicos, partido por el R, la constante particular del gas. Esos son, está acá, 0,287 kilopascales metro cúbico, está multiplicándose, ¿no es cierto?, partido por kilogramo, que multiplica al grado Kelvin. Y además, me falta la temperatura. O sea, eso está multiplicándose con la temperatura y la temperatura es de 298,15 Kelvin. Vamos a ingresar, una vez, ahora que ya tenemos la fórmula, ¿no es cierto?, vamos a ingresar los datos a la calculadora para conocer el valor, no la unidad de medida, porque eso lo vamos a analizar, el valor que me da. Entonces, vamos a abrir un paréntesis, los 100 los voy a multiplicar por 120, voy a cerrar paréntesis y luego voy a dividirlo por 0,287 multiplicado por 298,15. Cierro paréntesis, es igual a 140,2376. ¿Ya? Y ustedes podrían decir, bueno, yo aquí voy a simplificar kilopascal con kilopascal, metro cúbico con metro cúbico, Kelvin con Kelvin, y me queda kilogramo. Por lo tanto, este resultado va a ser kilogramo. Pero fíjense, chiquillos, por favor, ¿dónde está el kilogramo? Está abajo, no está arriba. Por lo tanto, necesito corroborar que efectivamente hice bien los cálculos. Y para eso es donde, ¿no es cierto?, yo voy a recurrir al análisis de unidades. Eso es obligatorio, es necesario, es tremendamente necesario saber efectivamente corroborar de que este ejercicio está correcto. Entonces, el análisis de unidades, ¿qué hago? Extraigo las unidades para poder analizarlas, ¿ya? Para poder analizarlas. Entonces, voy a correr un poquito más acá, voy a correr un poquito más acá y vamos a escribir los kilopascales que están arriba. Está multiplicándose con los metros cúbicos y está partido por kilopascal multiplicado por metro cúbico partido por kilogramo por Kelvin. Y eso multiplicado por Kelvin. Y ahí aplicamos la regla del A partido por B partido por C partido por D. A partido por B, esa es una propiedad matemática, partido por C partido por D, en donde A partido por B queda igual y se multiplica por la de abajo invertido. ¿Ya? Entonces, lo de arriba, A partido por B sería, todo esto sería kilopascal por metro cúbico, y como no tengo B, lo parto por 1, para dejarlo igual, partido por 1. Y eso partido por C partido por D. Kilopascal por metro cúbico por Kelvin partido por kilogramo Kelvin. ¿Ya? Ahí tengo identificado la propiedad y comienzo a desarrollarla. Lo de arriba dice que queda igual. O sea, kilopascal por metro cúbico
Ya no es necesario escribir el 1 porque sabemos que eso dividido por 1 es lo mismo. Ya es kilopascal por metro cúbico. Lo multiplico por los de abajo invertidos. Aquí viene lo importante. Lo de abajo está invertido. D pasaría arriba, kilogramo Kelvin, partido por kilopascal metro cúbico por kilopascal metro cúbico por Kelvin. ¿Ya? Esto es lo que yo tengo que invertir. ¿Ya? Ahí está ese valor invertido. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? Vamos a analizar las unidades finalmente. Aquí podemos simplificar el Kelvin con el Kelvin, el metros cúbicos con el metros cúbicos, kilopascal con kilopascal y me queda finalmente la unidad de kilogramo arriba. Y ahora sí puedo colocar el resultado final en kilogramos y lo encierro, ya con el análisis de unidades. Por lo tanto, ya tenemos lo primero que nos estaban pidiendo, ¿ya? O la masa, ¿ya? Vamos para allá a calcular la densidad y la gravedad específica. Si ustedes se fijan y tiqueamos nuevamente, nos entregan en el resultado la presión. Acá en el ejercicio, perdón, nos entregan la presión. Nos entregan el R, que es ese, la constante particular del gas, y nos entrega la temperatura. Por lo tanto, de la segunda fórmula podemos sacar lo que es la densidad, que es algo que nos están pidiendo aquí. Y hay dos formas de sacarlo, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar a continuación cálculo de la densidad. En primer lugar, sabemos que densidad es igual a la masa partido por unidad de volumen, ¿ya? Si bien es cierto, acá me están entregando la masa que son 140, la tengo, y el volumen total también lo tengo, son 120 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Calcular con esta fórmula la densidad que me están pidiendo. Densidad es igual a la masa, 140,2376 kilogramos, 140,2376 kilogramos, partido por el volumen total que son 120 metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, los 140,2376 los divido por 120 y me da un resultado de 1,1686. 1,1686. Acá no es necesario hacer análisis de unidades porque solamente tengo dos, kilogramo partido por metro cúbico. ¿Ya? El kilogramo pertenece a la masa y metro cúbico pertenece al volumen, por lo tanto está correcto. Y lo vamos a corroborar, porque no hay una sola forma de sacar esto, con la fórmula de presión es igual a la densidad por la constante particular del gas por la temperatura. Presión es igual a la densidad por la constante particular del gas por la temperatura. Vamos a ocupar esta fórmula. ¿Ya? Pero tenemos que despejarla. ¿Qué tenemos que despejar? Lo que estamos buscando. Recuerden que nos entregaron la presión, nos entregaron el R, tenemos la temperatura, pero no tenemos la densidad y la estamos buscando. ¿Ya? Por lo tanto, la densidad va a ser igual, esto está multiplicándose. ¿Cómo pasa en otro lado? Dividiendo. Entonces, la presión va a estar partido por el R y el T. ¿Ya? Por el R y el T. Entonces voy a aplicar esta fórmula. ¿Ya? Para calcular la densidad necesito la presión. La presión son 100 kilopascales. ¿Ya? El R 0,283 creo que es. ¿Ya? 0,283, 0,287. ¿Ya? 0,287. A ver, 0,287. Kilopascal metro cúbico, kilogramo Kelvin. Kilopascal metro cúbico, kilogramo Kelvin. Y además tengo que multiplicarlo por la temperatura. ¿Ya? La temperatura es de 298,15 Kelvin. Entonces coloco aquí por 298,15 Kelvin. ¿Y aquí hago acá? Primero extiendo la línea porque el ejercicio, ¿no es cierto? Los datos llegan hasta acá. Y voy a introducir los datos de la calculadora. ¿Ya? Voy a colocar 100, los voy a dividir por 0,287 multiplicado por 298,15 y eso me da 1,1686. ¿Ya? Todavía no tengo la unidad de medida. Fíjense que varió en unas milésimas, la verdad. ¿Ya? Es muy poco. ¿Ya? Y eso es por la variación, la forma de sacar.
¿ya? No hay problema con eso porque es muy poco. En realidad debería ser 1,17 el resultado, ya cada 1,17, ¿ya? Pero necesitamos analizar las unidades de medida. Entonces, análisis de unidades, vamos a colocar eh, los kilopascales que están arriba, partido por kilopascal, metro cúbico y Kelvin, ¿ya? Los Kelvin están aquí, ¿ya? Multiplicado por Kelvin, partido por kilogramo Kelvin, ¿ya? Como se dan cuenta, aquí no tenemos cómo saber la densidad, aquí se presenta un problema, tenemos que analizarlo, por eso se analiza con la propiedad de A partido por B partido por C partido por D. Tengo que tenerlos bien identificados, ¿ya? Entonces, A partido por B sería kilopascal partido por 1, si no altero. ¿Se dan cuenta? Quedan kilopascal. Partido por kilopascal por metro cúbico por Kelvin partido por kilogramo Kelvin. Es igual. Ya sabemos que lo de arriba queda igual y lo de abajo se invierte. Por lo tanto, la de arriba queda igual y se multiplica por lo de abajo invertido, ¿ya? Todo esto que está aquí es abajo. Y este principalmente el que va arriba ahora porque se invierte. Entonces quedaría kilogramo Kelvin partido por kilopascal metro cúbico Kelvin. ¿Qué procedo a hacer ahora? Simplifico lo que se pueda. Kilogramo, o sea, perdón, Kelvin con Kelvin se van, kilopascal con kilopascal se van, y finalmente me queda kilogramo partido por metro cúbico, sabiendo que densidad es igual a masa partido por volumen total. La masa se mide en kilogramos, su unidad de medida, y el metro cúbico, o sea, el volumen se mide en metro cúbico. Por lo tanto, esto es densidad, las unidades de medida. Y coloco kilogramo partido por metro cúbico y encierro el resultado. ¿Ya? Aquí ya tenemos el resultado de la densidad sacado de dos formas. Y lo último que nos están pidiendo es la gravedad específica, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí cálculo de la gravedad específica, ¿ya? Cálculo de la gravedad específica. Y la gravedad específica o densidad relativa equivale a la densidad del fluido, que en este caso vamos a colocar entre paréntesis es aire, partido por la densidad del agua a 4 grados Celsius y a una atmósfera, ¿ya? Entonces, la densidad del fluido es 1,1683, ¿ya? 1,1683 kilogramos partido por metro cúbico, partido por la densidad del agua es 1000 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Aquí, si ustedes quieren hacer análisis de unidad de medida, si no, no está permitido porque son iguales, por lo tanto se simplifica, ¿ya? Y en el video anterior ya les expliqué cómo se hace el análisis de unidades. Entonces hago la división y me da un valor de 0,001169, y esto es adimensional, ¿ya? ¿Qué significa que sea, ¿no es cierto?, el valor que obtuve, que es 0,001169 sea menor a 1, significa que la sustancia o el fluido flota en el agua, para que se entienda, ¿ya? O se va arriba. Es decir, explicado con un recipiente, ¿ya? Si yo coloco agua y aire, el agua va a quedar abajo y el gas, ¿no es cierto?, en este caso el aire va a quedar arriba, ¿ya? Terminamos el ejercicio, espero, ¿no es cierto?, que lo hayan comprendido. Vamos a cerrar, vamos a terminar la grabación, ¿ya? Detener.